Rosh Chodesh Nisan. ¿Qué pasa con el mes de Nisan? En realidad nuestros sabios dicen que nosotros 30 días antes, es decir, desde el mes, desde que empezó la fiesta de Purim, nosotros debíamos haber estudiado las leyes de Pesaj. ¿Por qué? Porque las leyes de Pesaj son bastante extensas. Así como lo están viendo en la pantalla, lo primero y más importante es saber que durante todo este mes es fiesta, a pesar que la fiesta de Pesaj inicia el día 14, en las 2 tardes, como está en la Torah escrito, en Vaikra capítulo 20 y en Shemot capítulo 12, todo el mes se conoce como un mes festivo, que es como mes festivo, porque en el mes de Nisan también hicimos la inauguración del Beit HaMikdash, del Santo Todo desde el 1 de Nisan. Como veremos nosotros más adelante, entonces nosotros no vamos a realizar ayunos. No se realizan ayunos públicos, no se realiza Bidui ni Tahanun, es decir, desde Rosh Chodesh cantamos el Jalel y entre nuestra semana festiva no realizamos Bidui ni Tahanun y no hacemos ningún tipo de ayunos públicos y omitimos el relato de perdón un segundo, aquí una fallita en el computador, muy bien. Y aparte de esto, nosotros omitimos el relato. Ahora sí se ve muy bien. Muy bien. Ahora, acostumbramos también a hacer los relatos del Salmo 20 y el Salmo 86 como costumbre de nuestro pueblo. No se dice bidui ni tajanú, no se hacen confesiones ni peticiones durante el mes de Nisan. Una buena costumbre que seguimos es leer diariamente, todos los días leer la porción que se encuentra en la Torá en Bamidbar, Números, capítulo 7, comenzando por el verso 1. En el primer verso vamos a encontrar que fue el primer Corbán, el primer sacrificio que hizo el primer príncipe, el príncipe de Yehudá. En el momento que nosotros acabamos el rezo, la tefilá de Shaharit, abrimos nuestro Humash y leemos esa primera parte. Y después el segundo día, es decir, el segundo de Nisan, leemos la segunda parte de los sacrificios que presentaron los príncipes de Israel, ya que ellos, los Nesiim, los príncipes, festejaron así la construcción del Mishkan. Construyeron el Mishkan y iban leyendo uno a uno iban haciendo uno a uno los príncipes por cada tribu sacrificio. Entonces, comenzamos por el verso 1, el segundo día se lee desde el verso 18, el tercer día se lee a partir del verso 24, y así cada día correspondiente a esa tribu. Hasta el día 12, inclusive el 13 de Nisan, leemos la porción que empieza de la Parashá Bejaloteja, que nasae da menorá, y así fue que se encendió nuestra sagrada menorá. Y ahora tenemos un tema interesante. Vayan tomando nota, es importante todo esto que estamos hablando. Ya dijimos lo de los ayunos, inclusive no debemos ayunar después del 22 de Nisan. Entonces, ideas claras. Número 1, no hacemos ayuno durante el mes de Nisan. Tampoco decimos Bidui y Tajanú, y todo el mes es festivo, inclusive después de Pesaj. Y aparte de eso, recitamos los primeros 14 días los sacrificios que se presentaban en el templo. Muy bien. Tampoco se dice en nuestra oración Sikateja, ¿cierto? Después de hacer la Amida, Sikateja Baolam. Muy bien. Continuando con esto, hay algo importante que nosotros hacemos el primer día. Esto solo se hace una vez al año y se conoce como la Birkat Ailanot. La Birkat Ailanot es la bendición sobre los árboles frutales. Nosotros, al gozar ante la hermosura vista en los árboles, ¿cierto? Floreciendo al comienzo de la primavera, ya que Nisan nos da el comienzo de la primavera,
agradecemos a Kadosh Baruj Hu con esta bendición como lo ven en su pantalla, dice Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam shelo chiser beolamo kelunu bracha bo beriot tovot beilanot tovot leanot bahem beneada. ¿Qué traduce esta bendición? Alabado seas tú, Hashem, nuestro Elohim, Rey del universo, que hizo sin carencia su mundo y creó hermosas criaturas y hermosos árboles para dar placer a ellos y a darnos placer a nosotros con la vista de estos árboles. Esta bendición solo se recita una vez al año. Es un momento especial. Inclusive es bueno que después de que nosotros hacemos el servicio de Shaharit, algunos acostumbran inclusive este 1 de Nisan, es decir, el domingo, en este caso, en este año, el domingo en la mañana, madrugar como los Mahmir, hacer Shaharit en Netz, y sale todo el minyan y hace la bendición de Ailanot, la bendición de los frutos. Según de acuerdo al Arizal, está escrito en el Sha'ar HaMitzvot, en el capítulo 14, toda persona que bendice a los árboles al principio de año, los árboles lo bendecirán. Esto quiere decir que nunca faltará ni frutas, ni verduras, ni alimentos sobre su mesa. Es importante también recalcar que las mujeres dicen la bendición de los árboles, el Birká y la Not, en el comienzo del mes de Nisan. Entonces, ellas también se acercan, no lo hacen con minyan, ellas no tienen la obligación de hacerlo con minyan, y es bueno que lo hagan lo más temprano posible. Algunos acostumbran inclusive a salir de sus ciudades y ir a lugares donde hay árboles frutales, donde crecen mandarinas, naranjas o inclusive huertas. De todas maneras, ¿qué pasa si yo estoy acá y el día domingo no puedo salir o encontrar un árbol? Puedo buscar un árbol como el que ven en la foto, que es un árbol que florecen flores, es decir, que su fruto principal no es la comida, entonces, pero que están naciendo flores, y hace la bendición sobre este árbol en la ciudad. Listo, muy bien. Inclusive los que estudian y tienen una disciplina fuerte de estudio, abandonan un momento el estudio de la Torá y hacen esta bendición. Qué hermoso también y agradable es cuando se reúne el minyan y aparte de esta bendición recitan el Salmo Shira Malot Beshub Hashem et Shivat Zion Hainu Bekoleni, que es el Salmo 126, y dicen Aleluya, Aleluya et Hashem min hashamayim, Aleluya Meromim, el Salmo 148. Y terminan diciendo el Kadi Yehe Shelama. Es aconsejable que pues el Sheliat Zibur haga esta bendición en alto y todos en bendición baja. Esto es importante que también algunos acostumbran, y es la costumbre de Israel, llevar una sedaká y ofrecer la sedaká delante del árbol y después ponerla en nuestra sedakot. Ahora, ¿qué pasa si de pronto yo salí el domingo, se me olvidó, y vi el árbol floreciendo y no dije la bendición sobre él? No pierde por esto la oportunidad de la bendición. Puede hacer la bendición a la próxima oportunidad que lo vea, ¿cierto? Lo importante es hacerlo el primer día, pero tiene hasta el día 10 para poder hacer la bendición de los árboles. ¿Listo? Ahora, si obviamente la persona vio el árbol y comió el fruto, entonces esta persona ya no tiene la oportunidad de bendecir, ya que quiso obtener una satisfacción del árbol y no quiso bendecir al Hashem por esta fruta. Recuerden que si analizamos un poco, esta bendición es grande e importante porque hemos pasado un invierno fuerte, un invierno cruel, un invierno en donde ha sido muy dado la fuerza de la nieve, donde el frío ha sido imperante, y en este momento Kadosh Baruj Hu nos da la oportunidad de volver a ver la primavera. Entonces recuerden, mis votos que hemos tenido a partir del mes de Nisan, no Bidui ni Tajanún, no ayunos públicos, se omite la recitación del Tefilín 20 y 86, y se omite la recitación del Zikateja. Otro mitzvah más que tenemos el primer día de Nisan es Birká Ailanot, correcto. Ahora continuamos con las alajot de Pesach. Tenemos una alajá especial.
aunque no la tengo acá, para que sepan, el próximo Shabbat se conoce como Shabbat HaJodesh, ese Shabbat que hace el llamado al mes de Nisan. Es muy importante acercarnos a nuestras bellas Kenesiot, a nuestras bellas Midrashot, sinagogas y casas de estudio, a escuchar Shiurim respecto a la importancia del mes de Nisan y sobre todo este sacrificio. Ahora tenemos en pantalla el Shabbat Agadol. Shabbat Agadol es el Shabbat antes de nuestro Jaja Pesach, de la fiesta de Pesach. ¿Por qué es tan importante este Shabbat Agadol? En este caso para nosotros, para que lo tengan presente y marquen sus calendarios, es el Shabbat 27 del mes de marzo. Claro, porque este Shabbat cae póstrofe de la fiesta de Pesach. Se conoce como Shabbat Agadol a causa del milagro que en él se produjo. Efectivamente, este gran Shabbat ocurrió el 10 de Nisan del año 2448, es decir, cuando nosotros todavía estábamos en Misraim, en Egipto, y nosotros nos dispusimos a cumplir la orden de Akadosh Baruj Hu. Esta consistía en llevar un cordero por las calles de Egipto, preparándolo para el sacrificio de Pesach, el primer sacrificio de Pesach, a la vista y conocimiento de todos los Misraim, que idolatraban a este animal. Milagrosamente, y a pesar que todavía no había ocurrido la plaga de los primogénitos, y los egipcios, al ver que nosotros tomamos su ídolo, obviamente un ídolo falso, como lo vemos en la foto, no reaccionaron, no se opusieron ninguna resistencia ni tramaron venganza alguna, a pesar de que sabían que nosotros disponíamos este cordero para hacer una voluntad de Hashem, es decir, sacrificarlo y comerlo. Por esto y otros muchos milagros que ocurrieron en este Shabbat Agadol, que precedió a la salida de Egipto, nosotros nos acercamos y nos alegramos en nuestra bella Kenesiot. La Haftará que leemos de los profetas es Malaquías, capítulo 3, Be'arebala Hashem min Yehuda Yerushalayim. Esto es una costumbre importante, es un sagrado deber reunirnos, como les dije, en el Beit Kenesiot en forma masiva, con las prevenciones necesarias y escuchar las palabras de los Jajamín, ya que es la preparación de Pesach. Inclusive se hacen maratones de lo que estamos haciendo en este momento, de las leyes de Pesach. Recuerden, en nuestra bella Knesset Bet Hillel va a tener esta maratón durante lunes y miércoles hasta que lleguemos a Pesach, ya que son bastantes leyes que debemos estudiar. Inclusive le recuerdan a las personas las preparaciones de los recipientes, ya que recuerden, 4 cosas deben ser importantes a la hora de Pesach. El Seder, que viene en la mitzvah más importante, que es la recitación de la salida de Misraim a nuestros hijos y a nuestros nietos. También tenemos que, pero antes del Seder, tenemos que organizar nuestra cocina, adecuar la cocina para Pesach. Y debemos conocer todas las cosas que no y sí se pueden comer en Pesach. Aparte de eso, no tener propiedad, hametz en nuestra propiedad, y agila matzah, alistarnos y prepararnos para comer matzah. Vamos a aprender durante este curso Bezrat Hashem de Siyat Ishmaya, cosas como la crema dental que contiene hametz, elementos como la leche que también contienen hametz, pero eso lo veremos más adelante. Continuamos con Shabbat Agadol. Entonces les decía, Shabbat Agadol es un Shabbat para nosotros ir a las sinagogas, saber qué disposición hay del Seder, conocer los detalles de las 2 primeras noches de la fiesta. Recuerden que en la Galut celebramos 2 días continuos el Seder de Pesach. Entonces hay que prepararnos. En este caso, como lo sabemos, cae el 28 y 29, es decir, la noche del 27, después de Shabbat, estaremos en el primer Seder de Pesach. Y la noche del 29 estaremos, la noche del 28, perdón, estaremos en el segundo Seder de Pesach. Son 2 días que son Yom Tov. Muy bien, ya que nombré esta palabra, es muy importante. Pesach es una fiesta que se llama Yom Tov. No es igual que Shabbat. Y la diferencia entre Shabbat y Yom Tov es que en Yom Tov se permite cocinar con algunas leyes, desde que uno tenga una vela que se conoce como Eruv Shlishit y desde que la comida se tenga lista. Pero solo repasaremos las leyes de Yom Tov al final, para que sepan que son 2 días en los cuales no debemos trabajar. Domingo 28 y lunes 29, es decir, que nuestra celebración de Pesach este año es triple, Shabbat,
27 de marzo, Pesach primer día, 28 de marzo, Pesach segundo día, 29 de marzo. Baruch Hashem. Volviendo a este tema de Shabbat Agadol, ¿cierto? Nosotros tenemos la tradición de celebrarlo el día anterior, pero hay algunas costumbres, como la costumbre de mi maestro, Rabbi Shlomo Abugatzira, que adelantan el Shabbat Agadol para el Shabbat anterior, es decir, para el 20. Eso ya depende de cada comunidad y como lo dictamine el rabino de cada comunidad. Importante, no se les olviden esto, tomen nota. En Shabbat Agadol no se saluda Shabbat Shalom, sino se dice Shabbat Agadol Shalom o Shabbat Agadol HaMevorach, como aparece en la pantalla. Es importante, es una costumbre digna de imitarse desde nuestros antepasados. Ya sabiendo esto, que es la antesala del mes de Nisan, ahora vamos a continuar con los Dinei Bedikat Hametz. Para las personas que por primera vez escuchan esta tradición milenaria que nos introduce a Yetziat Mitzrayim, Bedikat Hametz es un seder que se hace la noche anterior de Pesach con nuestros hijos. Después de ya haber limpiado la casa, cogemos varios pedacitos de hametz y los ponemos en diferentes partes de nuestra casa. Y esos pedacitos, después vamos con una vela, una pluma y una pala con nuestros niños y los vamos buscando a la luz de la vela. Y como lo ven en la foto que se está proyectando en sus pantallas. Y después de encontrar estos 10 pedacitos, se acostumbra a darle un premio al chico y al día siguiente, en la fogata de mediodía, se quema el hametz. Pero vamos a conocer, vamos a adentrarnos de Siyata Ishmaya en las leyes. Es importante que sepan, atención, hametz se entiende como, ok, esto está en hebreo, muy bien, aquí dice. Hametz se entiende como todo alimento que se fermenta proveniente de las 5 clases de cereales. Atención, no solo es el trigo. Unos pensarían que hametz es la combinación de trigo con agua al proceso de fermentación después de amasarlo durante 18 minutos. Pero no solo es el trigo, también es la cebada, el centeno, la avena y el sarraceno. Esas 5 clases de harinas que son las 5 espeltas, sarraceno es espelta, para los que quizás se preguntan. Esas 5 clases de harinas no se pueden durante la fiesta de Pesach mezclar con agua durante 18 minutos y todos sus derivados, ¿correcto? Entonces es muy importante eso que lo tengamos presente. Voy a repetir para que no se les olviden los 5 trigos, los 5 cereales son trigo, todo lo que venga derivado del trigo, todo lo que venga derivado de la cebada, el centeno, la avena y la espelta. Estos cereales, volvemos al hacer contacto con el agua, comienza su proceso de fermentación, alcanzando la altura de hametz al cabo de 18 minutos, cuando debido a su procesamiento de amasado o a su cercanía con una fuente de calor, la masa de estos cereales se calienta, su fermentación se produce con mayor rapidez. Es decir, una persona que piensa que tiene la harina y está preparando algo al lado de un horno, el proceso es más rápido. Yo sé que algunos tienen la costumbre de hacer hametz, pero es bueno estudiar muy bien las leyes, ya que hacer hametz se debe tener, perdón, algunos tienen la costumbre de hacer matzá, pero es bueno e importante que recuerden que las leyes para hacer matzá son muy estrictas, ya que los derivados de cada una de ellas pueden cambiar el procesamiento. Ahora, no solo es lo que tenga estas 5 harinas, trigo, cebada, centeno, avena y espelta, sino también los comestibles que se derivan de ellos, no solo por el proceso de cocción, sino por destilación, fermentación u otros. En la lista encontramos pasteles, galletas, pastas,
Para nuestros hermanos Ashkenazim, los quiniot, los granos, y algunas bebidas como la cerveza, whisky, vodka, algunos elementos como plastilina de los niños, algunos pegantes de la casa, entre otros que ya al final de este maratón de Pesach vamos a ver los que contienen hametz y la lista de los alimentos kosher de Pesach. Como lo dije anteriormente, antes de la noche del 14 de Nisan, limpiamos todas las habitaciones y cuartos, asegurándonos que no quedó en ellos ninguna evidencia de hametz. Asimismo, debemos limpiar las mochilas escolares de los niños, bolsos, bolsas, carteras, juegos de los niños, carteras de las señoras, los lugares donde están los carros, se debe limpiar inclusive debajo de las camas, lado de las estufas, alacenas, todo eso. ¿Listo? Pero es importante que esto no se necesita inspeccionarlo nuevamente la noche en lo que vamos a hacer en la vela. Esto se debe empezar una limpieza, no se dejen coger la noche, por favor, hay que iniciar ya pronto esta limpieza para poder eliminar el hametz de nuestra casa. Inclusive ya se pueden programar los que hacen mercado semanal o mensual para que empiecen a eliminar los productos de hametz, para que la última semana no contengan la mayor cantidad de hametz, que así sea más fácil la limpieza. La noche del 14 de Nisan, la que precede a la del Seder, es obligatorio inspeccionar toda la casa, verificando que no se encuentre hametz. El tiempo para iniciar la revisión es después de 20 minutos de la puesta solar, comenzar la noche. Es decir, en este caso, vamos a ver la ley excepcional, ya que la noche que se revisa el Bedikah Hametz sería el viernes 26 de marzo, pero como no se puede encender vela ni hacer revisiones, entonces en este año hacemos la revisión de Bedikah Hametz, la tradición que vemos en la foto del padre con sus hijos, la vela, la pluma y la paleta, se hace el día 25 de marzo este año. Para los otros años se hace el día 13 de Nisan. Entonces, media hora antes de este tiempo está prohibido tomar una comida formal con más de 26 gramos. Es decir, si una persona va a hacer la revisión con sus hijos, no debe comer hametz, ¿cierto? O cenar antes de la noche. Es decir, a partir de las 5 de la tarde de día jueves, no debería cenar ni comer una cena formal, ¿cierto? Ya que puede distraerse y olvidar su obligación. Es inclusive imperante, es importante para nosotros que ese 25 a partir de las 5 de la tarde no nos concentremos en motivos de trabajo o en motivos de algo que nos ocupe el tiempo, ya que nos podemos olvidar de la revisión del hametz con nuestros hijos. Y esta tradición es una tradición de Rabanam, pero basada en una tradición de Oraita, ya que el mitzvah principal de Pesach consiste en la transmisión de este legado, de esta fiesta de generación a generación, hasta la tercera y cuarta generación. Top, Baruch Hashem, por el mismo motivo, también estudiar, para aquellos que les gusta estudiar, deberían abstenerse desde las 5 de la tarde del 25 este año, en años donde no caiga Pesach antes de Shabbat, debe hacerlo entonces el día 13 de Nisan. Inclusive las clases públicas de Torah, los que van a Shiurim en esa noche, deberían posponerlos y ir a sus casas a hacer Bedikah Hametz. Hay que registrar, y es importante, cada rincón de la casa, incluyendo balcones, pasillos, escaleras, jardines, despensas, refrigeradores, armarios de cocina y todo lugar donde introduce o se guardan productos alimenticios. Todos los cuartos de la casa deben examinarse, no obstante estar seguro de que no introdujeron hametz en él. Cuando hay niños pequeños en la casa, inspecciona también bajo las camas y los muebles. Aún cuando la casa sea grande y el trabajo de revisarlo es pesado, debe empezarse y hacer una inspección estricta y meticulosa para detectar todo hametz. Está dicho por nuestros sabios, inclusive por los lineamientos de la Cábala, mayor esfuerzo,
más grande es el premio de la mitzvah. Las personas que tienen automóviles particulares deben ser revisados de Hametz la noche, días anteriores, pero también debe ser revisado la noche anterior de Pesaj a la luz de la vela. Inclusive si cuando su intención es no usarlo durante la semana de Pesaj, la persona dice, no quiero usar mi auto en la semana de Pesaj, lo cierro, no es considerado como mío, no tengo Hametz en mi propiedad, y la persona dice, ok, entonces no lo voy a usar. Entonces, sin embargo, es muy importante que la persona revise su carro de Hametz, así no lo vaya a usar. Lo mismo para los dueños de autobuses, aviones, trenes, barcos o todo vehículo. Es propio y correcto inspeccionarlos esa noche. Obviamente estamos hablando de este ceremonial y que ya debió ser revisado anteriormente. Los familiares pueden ayudar en la inspección, se puede contratar una persona que les ayude a inspeccionar siempre y cuando esté supervisada por el judío de la casa. Es tradición de situar los pequeños pedazos 10 de acuerdo al dictamen de la Kabbalah para que esto atraiga las fuerzas celestiales sobre la fiesta de Pesaj. Y así es la tradición de Israel y así como es tradición es Torah. El término de inspección de Hametz, ¿qué pasa, por ejemplo? Si una persona puso los 10 papelitos, debería dibujar un plano para no olvidar dónde está. ¿Listo? Después de la revisión, es importante hacer la bendición que encontramos en la pantalla, que se conoce como Biur Hametz. ¿Listo? Entonces, esa noche del 25, en este año, 25 de marzo, hacemos la revisión, ponemos los 10 pedacitos sin que se den los niños, vamos con la luz de la vela, con la pluma, algunos acostumbran con la pluma, otros con la pala, y una bolsa y vamos guardando los 10 pedazos. Después de hacer esa revisión de Hametz, perdón, antes de comenzar a hacer la revisión del Bedikat Hametz, debemos hacer la siguiente bendición, la que vemos en pantalla, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kitshanu b'mizvotav etzivanu al biur Hametz. Entonces, después de hacer esta bendición, que significa, bendito es tu Hashem, Rey del Universo, que nos ha dado sus preceptos y nos ordenó la eliminación del Hametz. ¿Listo? Inmediatamente después de la verajá, está prohibido hablar entre la verajá y el comienzo de la revisión. La persona debe inmediatamente con sus hijos empezar la revisión del Bedikat Hametz y no se deben hablar otros temas relacionados al Bedikat Hametz. Es importante que es contado de acuerdo al halajá y los posquín modernos, que ni siquiera se deberían responder mensajes de WhatsApp o llamadas en el momento que se hace la bendición y la Bedikat Hametz, ya que todos estos misbot son considerados como misbot de Oraita. Y nosotros, en el momento que nos adentramos en esta tradición, estamos realizando una conexión espiritual con nuestros antepasados en Yatzia Mimitzraim. ¿Qué pasa si una persona recitó la verajá de Biur Hametz y iba a empezar la búsqueda y se distrajo en una llamada? Número uno, la bendición anterior es considerada una bendición levatalá, una bendición que fue dicha en vano. Y segundo, tendrá que nuevamente decir la bendición, ¿cierto? Entonces, pero es importante que no se atiendan asuntos ajenos a la Bedikat Hametz hasta que se termine la expensión. Ahora, si en caso excepcional, la persona, por ejemplo, iba a iniciar la Bedikat Hametz, hizo la verajá, pero le dio una necesidad de ir al baño o una emergencia, se bajó un taco o alguna cosa o pasó algo o no encontraron los fósforos para encender la vela, entonces esto no se considera interrupción, la persona no tendrá que volver a repetir la bendición. Listo, es importante, no se dice la bendición de Sheheyano, aunque algunos tienen esa costumbre, es incorrecta, no se debe decir la bendición Sheheyano. ¿Qué pasa, por ejemplo, que el dueño está en las condiciones de realizar la inspección de Hametz? Entonces llama a otra persona para que lo haga en su lugar. En esta circunstancia, la verajá la pronuncia el encargado de cumplir la mitzvah de Bedikat Hametz y no el dueño de la casa.
Ahora, importante para que lo tengan presente en sus Beit Knesset, es preciso hacer Bedikat Hametz en las sinagogas, casas de estudio, escuelas en general. Es una preocupación de toda la comunidad tener presente esto, sobre todo también personas que tienen instituciones públicas o privadas donde trabajan, deben realizar estas inspecciones. Recuerden que si tienen dudas pueden resolver sus dudas a través del chat. Muy bien, continuando con este relato, entonces las personas, algunos acostumbran, a quienes revisan el Hametz, llevan consigo la charola y van echando de una vez los pedacitos en la charola, ¿cómo se llama? La charola, en la olla, y los dejan listos para quemarlos. Muy bien, después de esto, tenemos que aprender una frase. Después de que nosotros ya hemos limpiado la noche anterior del día 14, entonces tenemos una frase que debemos decir. Se llama el Kol Hamira. ¿Sí? Esta bendición en arameo, Kol Hamira de Ika Birshuti, de Lach Hazite, Uldaviare de Uribe de Aga, que significa todo jamés que se halla en mi propiedad que no vi y no eliminé, sea anulado y considerado como el polvo de la tierra. Nosotros al decir esta frase debemos comprender claramente el significado textual y la pronunciación. Si la puedo decir en hebreo o en arameo se debe decir, pero si no se debe pronunciar en el idioma que la persona habla, ya que está anulando el hametz. Ojo con las personas, voy a decirlo, las personas avispadas o que quieren sacar provecho o su fructo y no revisan el hametz y hacen la bendición como para anular el hametz. Esta bendición solo tiene efecto si la persona hizo un arduo trabajo de eliminación de hametz. Es importante. Es decir, después de que a este punto que hicimos el ceremonial, antes de esto ya tenemos que tener toda la casa lista y el mercado casi que preparado, eliminado de hametz, como lo explicaremos más adelante. ¿Listo? Entonces tenemos que es muy importante decir esta eliminación de el hametz. Muy bien, continuando con esta idea, la tradición, para que sepan, es repetir 3 veces la frase, es decir, 3 veces esta misma oración, que aquí la tenemos, y aparte de decir, lipti, belive, efker, que afadear. Es decir, inclusive lo que tengo en propiedad sea considerado efker, que no sea propiedad mía, y que sea como eliminado. Es muy importante eso. Esas oraciones las encontramos en nuestros sidures, por lo general al final de donde están las fiestas Dinei de Pesa. Ahora, ¿qué pasó? Nombré a un tercero para que lleve a cabo la Bedikat Hametz, ¿cierto? Y la eliminación de todas las cosas de la casa. Es necesario que el dueño de la casa, a pesar que el dueño de la casa no dice la primera bendición, debe decir la segunda bendición para eliminar toda hametz que no vio. Es importante, la verajá dice todo hametz que no vi. Es decir, si la persona no hizo el esfuerzo de verlo, no es considerado como limpieza. Listo, muy bien. Ya entonces dijimos que algunos tienen la tradición que este hametz se reserva para comer la noche del 14 o por la mañana. Se conserva en un sitio definido. Después de que la casa está lista y hacemos el Bedikah Hametz, es importante que sepan que el hametz se tiene después en una mesa aparte. Inclusive en este caso, como en Shabbat, la costumbre general, porque Shabbat cae antes de Pesach, y como no se puede comer matzá antes de Pesach, ya que le quita el cabod a la fiesta, entonces se tiene una mesa con hametz, pero en este caso solo especialmente con el pan de Shabbat. Y este pan de Shabbat se come en esa mesa y después se come los alimentos que no contengan hametz sobre la mesa. Esto lo vamos a explicar más adelante. Es importante, damas, también están obligadas a cumplir el precepto del biur hametz. Por lo tanto, si no se encuentra el hombre de
su casa, debe estar atenta la mujer para quitar el hametz antes de la hora que se prohíbe. Y también hacer con sus hijos el biur hametz, la eliminación de el hametz. ¿Listo? Importante también tener presente que el día 14, antes desde final de la cuarta hora, es decir, antes de mediodía, en este caso, el viernes, a las 12 del día, es la última hora que se puede comer hametz y sacar beneficio de él. En ese momento, en este año que cae el día viernes, debemos hasta la tarde, hasta las mediodía, comer y se debe después quemar. Es una excelente tradición quemar el hametz que encontramos en esa fiesta. Inclusive, alentamos a nuestros niños para que alrededor de una fogata o de la olla que se esté quemando, ellos empiezan a lanzar pedacitos de hametz para que tengan en cuenta que estamos quemando. ¿Qué pasa desde el final de la cuarta hora? Y yo no quiero botar el hametz, debo dejar un poco para quemarlo por la tradición, pero es que yo tengo bastante y no sería beneficioso quemarlo. Está permitido solamente tener beneficio de hametz, es decir, no comerlo, pero una persona inclusive después de la cuarta hora, después de mediodía, podría vendérselo a un no judío y regalárselo. Se le podría dar comer a los animales, prestando atención que no quede hametz en ninguna propiedad. Ya desde el principio de la sexta hora, es decir, después de la 1 de la tarde, de acuerdo a nuestro jajamín, está prohibido tener todo tipo de beneficio. Es decir, la persona que no logró arreglar su casa y después de esa hora, entonces la persona que tiene que hacer, eliminarlo, botarlo, que no sea parte de su propiedad. Es necesario cepillarse bien los dientes después de la última comida de hametz, en la mañana del día 14, en este caso el día 13, que es el viernes. Los que usan prótesis, por ejemplo, deben lavarla y cepillarla y examinarla con cuidadoso de todo el resto de la comida. Empero, no es necesario hervirla en agua caliente, no hay que hacerle acá a la dentadura. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se quita el biur hametz? Es decir, ¿cómo se deshace el biur hametz? ¿Se quema o se deshace en pequeñas partículas, arrojándolo al mar o esparciéndolo por el aire en forma que quede inservible por completo? Actualmente la costumbre es quemarlo, por lo tanto es aconsejable partirlo en trozos pequeños para que el fuego lo consuma, más fácilmente convirtiéndolo en carbón, conchambre o inútil. Si aún así no se quema, es mejor arrojarle gasolina y quemarlo, hacer naftá, eliminarlo, porque esa es nuestra obligación. Está prohibido iniciar cualquier trabajo después de que llegó la hora de quemar el hametz. Es decir, también sincronícese para el viernes 26. A partir de mediodía no se acostumbra a trabajar. Toda la persona que se dedica desde el mismo viernes a preparar el Shabbat en este año o el día anterior de Pesach, a preocuparse por Pesach, que a preocuparse por Shabbat tendrá una bendición en especial en Pesach. Todo el que demora hametz en su poder durante los días de Pesach está invalidando un mandamiento activo de la Torá. ¿Listo? Este mandamiento de la Torá dice, quitarán el hametz de vuestras casas. Por eso, a partir de la próxima clase, vamos a empezar a ver esto de alajot mi kesherin sahon le kesherin le Pesach, para que podamos empezar a limpiar nuestras casas y nos hagamos acreedores de las bendiciones de Pesaj en esto. Esta era una pequeña introducción para que se animen a estudiar con nosotros. Vamos a terminar este tema. Muy bien. Entonces, también es importante que la persona que no se preocupa por eliminar el hametz de Pesaj, dependiendo del tamaño del predio, debe preocuparse la cantidad de días antes, mínimo una semana antes, porque siempre es mucho trabajo. Eh, eh, También transgrede el precepto pasivo, no se verá ante ti hametz alguno. Por esta razón, penaron los jajamín a quien demore el hametz en su propiedad durante Pesach, prohibiéndolo tener beneficio del mismo, inclusive después de la fiesta. Hay personas que, como vamos a ver más adelante, si no causa pérdida monetaria, entonces la persona debe deshacerse
hametz de Pesaj. Transcurrida la fiesta, no se debe adquirir alimentos que contengan hametz, sino aquellos comercios que vendieron hametz por medio de un rabinato de comunidad o aquellos dueños que son goim. Es decir, si nosotros sabemos que una persona tenía un restaurante, vendía alimento hametz, que era prohibido vender ese alimento hametz. Personas que produzcan pan, que vendan pan, personas que hagan esto, que sean judías y no se preocuparon por el bedicá hametz, después de la festividad nuestros rabinos prohibieron comprar en esos comercios. Pues inclusive en nuestra tierra de Eretz Israel cierran pizzerías, panaderías y todo lo que no se pueda producir algo no hametz. ¿Listo? Es importante, tampoco se recibe hametz de un no judío durante los días anteriores, ni después inclusive del octavo día de Pesach aquí en la festividad. ¿Listo? Es importante esto que voy a decir, porque algunas personas que venden, trabajan con hametz, tienen mucho hametz. Digamos, alguien que vende pasta a granel, que tiene montones de libras de arroz, por ejemplo, un ashkenazí que tiene quiniot, ¿cierto? Que tiene muchas cosas y no puede deshacerlos, ni botarlos, ni comérselo. Estas personas tienen una opción que vamos a explicar más adelante, en una o dos clases más adelante, que se llama la venta del hametz. Pero esto es un contrato que se hace por medio de rabinos y autoridades competentes. Pero es importante que sepan que este contrato no incluye los recipientes que lo contienen, ni tampoco los recipientes de la casa. Por eso en la siguiente clase vamos a empezar a hablar de todos los recipientes que hay que hacer. Vamos a hablar del ibún, de agalá y de todo lo que se debe hacer. Recuerden, en este Pesach, en Pesach, en la diáspora se celebran 2 días antes y 2 días después, ya que Yom Tov en Galut son 2 días. Muy bien. De acuerdo a lo expresado en todo esto, debemos tener mucho cuidado en no violar las leyes de Pesach. Ahora, productos alimenticios aptos para Pesach. Alajot, mitzreje, mazón, akeshenim le Pesach. Los propietarios de comercios que abastecen productos alimenticios para Pesach pondrán suma atención en que todos los alimentos estén instalados en un sitio apartado de todo hametz, es decir, todos los que venden elementos deben tener el elemento kosher le Pesach aparte. Es importante también que sepan los productos que son kosher le Pesach, que vienen por lo general, que nosotros pensamos que no son kosher, deben tener en su sello aclarado, ahí como lo ponemos en la pantalla, kosher le Pesach, deben tener su insignia marcada. Tengan mucho cuidado como temas como vinos. Nosotros no solo al transcurso del año nos preocupamos por vinos, ¿cierto? Y aparte de eso, hay veces o hay circunstancias en las que hay vinos que no son kosher le Pesach, como el Manischewitz. Para aquellas personas que quizás les gusta el Manischewitz. El Manischewitz, hay algunas botellas que no son kosher le Pesach. Entonces hay que tener sumo cuidado con esos alimentos que no son kosher le Pesach, que no solo la levadura, como algunos piensan. Hay otros elementos. De la misma manera, los consumidores deben destinar un sitio especial para los alimentos kasher que van adquiriendo para Pesach. Es decir, desde ahora que empezamos a comprar alimentos kasher le Pesach, no los podemos poner en el mismo sitio en donde están los elementos kasher que no son para Pesach. Inclusive las matzot deben ser puestas en un lugar diferente, las bolitas de matzot, los vinos, las comidas, todas ellas deben ponerse con mucho cuidado a distancia y sobre todo distancia de los niños, que no vayan a coger hametz en sus manos y después pongan migajas de hametz sobre las cajas de Pesaj. Por eso es muy importante que tengan
mucho cuidado y no destapen los elementos de Pesaj antes de la festividad, porque si no cuidamos, si no tenemos precaución de ellos, podemos llegar a transgredir. En especial en Pesaj, tiene que uno ser muy estricto. Recuerden, Mahmir, debemos ser muy estrictos al decidir dónde adquirir los productos alimenticios kasher para la fiesta. Si el comercio de un judío que expende alimentos prohibidos de consumir como embutidos taref, eh, por ejemplo queso de goim o cosas así, no se debe tener mucha confianza en adquirir de ellos los comestibles aptos para peso. No obstante, está permitido comprar lo que en el comercio venga productos sellados herméticamente y con el sello kosher le pesa otorgado por rabinos reconocidos. Hay que tener mucho cuidado, hay que informarnos muy bien, también nuestra comunidad está informando sobre esto. Aquí vamos a encontrar una convergencia que lo vimos en la diapositiva anterior, ¿cierto? Los quiniot, se conoce como quiniot grano, toda clase de granos, frijoles, garbanzo, todo tipo de granos, que no son de los 6 granos de cereales que nombramos anteriormente, por ejemplo, la mazorca. Para nuestros hermanos ashkenazí, en cambio, ellos acostumbran a no comer arroz, algunas legumbres en Pesaj, ni ningún grano. ¿Listo? Algunos también tienen ashkenazí la costumbre de hacer una revisión exhaustiva. Mientras que en el caso de nosotros los sefaradín, arroz y toda clase de legumbres están permitidos en Pesaj siempre y cuando los examine minuciosamente, de modo que no se encuentren en ellos granos de trigo u otro cereal como ocurre frecuentemente. En consecuencia, se acostumbra, no es tampoco tan fácil para los sefardín, para nosotros comer arroz, se acostumbra a revisar el arroz 3 veces, de preferencia cuando los niños no se encuentran en casa o por lo menos no están cerca del lugar donde realicemos esa tarea, como ya se expresó anteriormente. ¿Listo? Nuestros hermanos ashkenazí tienen la tradición de no comer, es respetable y Baruch Hashem por ello. ¿Qué pasa si en muchos de los sefardíes, hay muchos sefardí que adoptaron la tradición de los ashkenazim de no comer arroz en pesa, ante la duda de que este no haya sido examinado correctamente? Es decir, yo en una casa que es de sefardí y yo no tengo la plena seguridad que revisen el arroz 3 veces para Pesaj, entonces debe uno abstenerse. Sin embargo, el Marano Badía Yosef, para que sepan, él decía que si fuera una persona que estuviera enferma o débil, ¿cierto? Debería quitar esa tradición y hacer atarán en harina, anulación de votos. Por ejemplo, casos especiales, un judío de origen sefardí que quiso convertir a través de la clase de alguien que sea ashkenazí, no debe comer ni exigir arroz en pesa, ¿sí? Entonces eso es muy importante y debe ser un acto de respeto, ¿listo? De todos modos, si uno está en algún sitio que no acostumbren a comer arroz o legumbres o granos en pesa, ¿listo? Entonces no hay problema. Pero ¿qué pasa en el caso de que es importante que lo sepan, las casas Ashkenazi también sacan, es considerado Hametz, esto, el arroz, los granos y las legumbres, y lo deben eliminar también. Entonces, para nuestros hermanos Ashkenazi, tengan presente que ellos también eliminan los granos, y esto es una tradición que debe ser respetada. Bueno, ¿qué pasa si es el caso contrario? Un ashkenazí es invitado a una casa de un sefardí, entonces él no podría entrar a la casa sefardí porque ahí comen arroz y granos en Pesaj. Sí, están autorizados en entrar y hospedarse, inclusive comer en la casa, pero no se les ofrece ni ninguna de los granos ni de esas cosas que ellos no comen. ¿Listo? Sin embargo, pues si uno sabe que va a una casa sefardí, siendo ashkenazí, pues el sefardí se abstenga de cocinar cosas que el ashkenazí no come. Debe ser muy respetada la línea entre nuestro pueblo y las tradiciones de cada uno de
de ellos. Muy bien, esto con lo que tiene que ver con Atarán Nedarim. Vimos más adelante en nuestra diapositiva, ya terminando la clase del día de hoy. Tan, tan, tan. Muy bien. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, encuentro un grano de trigo, otro cereal, pero este no presenta más de una mínima grieta? Es decir, yo llegué y encontré, cerré una olla, digamos, y esa olla, después abrí y encontré un grano de hametz. Entonces, y encontré un grano de trigo en esa olla. Eso se llama Safed Hametz. ¿Listo? Y cuando hay Safed Hametz, estamos hablando de qué caso. En el caso, como lo ven aquí en la pantalla, bueno, eso es un pedacito de trigo, pues pusimos ahí un pedazo que se viera. Y yo ya limpié mi casa, ya tengo todo listo y encontré un grano que pudo haber volado por la ventana o se cayó del techo o alguna situación que no conozcamos. Existe algo que se llama Batel Beshishin. ¿Qué es Batel Beshishin? Como ustedes pueden observar aquí en el dibujo, estamos mostrando. Batel Beshishin es que esto sea lo que está afuera sea 60 veces más grande que lo que está dentro. Digamos, en este caso, esto es 60 veces más grande. Entonces, por la regla Batel Beshishi, el alimento para nosotros los sefardí queda permitido. Pero en el caso de nuestros hermanos Ashkenazí, así caiga un solo grano de trigo, inclusive si es de arroz o de otro cereal, por ejemplo, y voló la casa, voló el arroz de la casa sefardí a la casa Ashkenazí, cayó en la olla. Nuestros hermanos Ashkenazí, ellos no comen este producto y es considerado como hametz y lo eliminan. Entonces es muy importante. Hay dos preguntas aquí en el chat. Pregunta, Shalom, si se casa un sefardí con un ashkenazí. Ok, la regla general otorgada por el Marano Badía Yosef es que se sigue la costumbre del esposo en la casa. Es decir, si el esposo es ashkenazí, entonces la mujer debe adoptar la costumbre de su esposo. Y no solo en Pesach, sino en la mayoría de acciones. Siempre y cuando el esposo decida flexibilizar la costumbre en ese caso. Si es el caso contrario, el esposo es sefardí, la esposa es ashkenazí, entonces se acostumbra, depende de la tradición ashkenazí, se acostumbra que el esposo no coma granos ni quiniot en esa casa por respeto a su esposa. ¿Listo? Por ejemplo, en la mujer sefardí casada con un hombre askenazí no es correcto que guise en su cocina arroz, exclusivamente para ella. En cambio, ella puede ir a la casa de sus padres, que se supone que sí es una mujer sefardí, y puede comerlos sin ninguna duda. ¿Listo? Eso es como la regla general. En resumen, si es ashkenazí, se sigue la regla ashkenazí en su casa. Si es sefardí, no cocina arroz en su casa, pero puede ir a la casa de sus padres y comerte el arroz y no es considerado una transgresión. Muy bien. Para terminar esta clase, les decía entonces, si hay Safed Hametz, en ese caso, entonces, sefardí, si hay shishi, batel beshishin, la 60ª vez más grande de este, anula el poco. Si es ashkenazí, ellos eliminan esta parte. Por último, debemos tener cuenta que hay elementos por expresión de nuestros sabios que se deben tener mucho cuidado. ¿Listo? Entonces, como vemos ahí al final de esta diapositiva, elementos como la carne, ¿sí? A pesar que la halajá en el Shulchan Aruch, Orejain, por allá en el capítulo 298, 97, no recuerdo bien en este momento, nos dice que en los tiempos de antaño, cuando se cargaba la carne en carrozas con harina, entonces la carne quedaba prohibida para Pesach. Sin embargo, ahora en la mayoría de personas o lugares donde se comercializa carne, el sello de la carne es kosher, le pesa para todo el año. Los sabios dicen también que si esta carne desde el lugar de que se hace el fanamiento, la shejitá, viene empacada al vacío,
No importa que inclusive esta viniera en un camión donde se carga harina, ya no se hace eso porque sabemos que cuando se hace shchot, se sacrifica un animal, entonces tiene que venir en un camión refrigerado y el camión refrigerado por lo general solo viene con ese tipo de alimentos, con alimentos cárnicos. Sin embargo, supongamos en el caso o efecto que viniera un carro de, digamos, un carro de refrigeración con carnes y lácteos, la carne no queda prohibida en este caso, ya que si la carne fue encerrada al vacío, entendemos que no se puede contaminar. Pero digamos una persona que fue a un lugar que venden carne por trozos, es decir, no como la conocemos comúnmente en nuestros países, que ya viene para acá al vacío, sino que van a la carnicería Stam, carnicería judía, y cortan el pedazo de carne y se lo distribuyen ahí. Debe tener mucho cuidado en su bolso, en su carrier, en el baúl de su carro, no juntarlo con productos que tengan jamés, es decir, entonces compro la carne de pesa una semana antes y la echo en el baúl del carro, y en el baúl del carro puso pan o trigo o alguna otra cosa, y pudo haber la sospecha de que esa carne se haya contaminado de jamés. Por ende, toda carne que haya contaminado con jamés está prohibida para pesar. Entonces, es importante eso. No se debe destinar antes de pesar carne para pesar si no se ha limpiado la casa, en resumen. Respecto a los lácteos, se debe ser muy estricto en ello, a pesar que es una prohibición de Rabanán, es una prohibición de nuestros sabios respecto a la leche, ya que en muchos lugares se mezcla leche con harina para destilarla o para darle mayor peso a la leche. Por ende, nuestros sabios ahora determinaron que la leche debe tener el sello kosher le pesa, Baruch Hashem. Y obviamente se debe tener cuidado si usted tiene productos destapados del año anterior de pesa, si no los conservó en un lugar alto o en un lugar en donde no llegue ninguna cosa, debe utilizarlos o sacarlos antes de pesa, porque si estaban destapados, lo más seguro es que pudo haberles caído migaja de pesa. ¿Listo? Eh, Baruch Hashem, gracias a Hashem, existe en el mercado todo tipo de alimentos con vigilancia especial para pesa y hay que preferir estos a los que comúnmente se venden, aunque no contengan hametz. Por ejemplo, si uno puede llegar a encontrar verduras que fueran kosher le pesa, pues debería comprar estas a comprar verduras kosher normal, ya que muchas personas que venden en el mercado se preocupan por mantener eh, los alimentos aparte. Importante, elementos que contienen sal o que han pasado por un proceso salado, como el queso o el pescado, que fueron salados antes de Pesach y no contienen hametz. En nuestra costumbre sefardí se acostumbra a ingerir en la fiesta, aunque no fueron supervisados específicamente. Tal circunstancia es aconsejable, obviamente, adquirir queso y pescados kosher para Pesach, ¿cierto? O que se hayan almacenados herméticamente. En cambio, en la costumbre de nuestros hermanos ashkenazí, se restringe de usarlos y algunos sefardí nos restringimos de usar quesos. ¿Listo? Hace una pregunta en el chat. ¿Nueces o semillas se pueden tener? Recuerden, las nueces sí se podría, si es la traducción sefaradí. Ashkenazí no se acostumbra, aunque es una restricción de Rabaná, pero las semillas siempre y cuando estas semillas no vengan de los 6, perdón, trigos que nombramos al inicio, que van a aparecer en este momento. No aparecieron en su pantalla, esos no los pusimos, que son el trigo, la cebada, el espelto, la avena y la centena y el centeno. ¿Listo? Muy bien. Una cosa más antes de irnos el día de hoy. Si por error olvidó, cocieron en pesa con recipiente. Bueno, esto ya es los recipientes. Ya vamos a empezar la próxima clase a hablar de los recipientes y de las formas de purificación de los mismos. Vamos a ver si alguna persona tiene dudas al respecto. Bueno, vamos a ver. ¿Dudas? Recuerden que están a disposición los chats, pueden hacer preguntas.
Ok, listo. Me hacen una pregunta respecto, en este caso, en este año, el cual Shabbat cae antes de Pesach, o sea, Pesach es inmediatamente a Shabbat. La costumbre general es que como se limpia la casa desde antes y se hace eliminación del Hametz el día viernes, entonces se quema. Entonces algunos tenemos la tradición de dejar jalá sobre una mesa aparte, inclusive algunos la dejan al frente en la entrada de la casa, no en la entrada afuera de la casa, sino en la parte de adentro, una mesa en la esquina que contiene el hametz y se hace la bendición de la motzi sobre ese hametz y se come en la Seudah Rishon y en la Seudah Sheni y se deja sobre esa mesa. Después que se acaba, se envuelve, se saca de la casa y se pone un recipiente boca abajo en el cual se tapa ese hametz. ¿Por qué? Porque la obligación de encontrar, vamos a aprender más adelante que la obligación de encontrar hametz durante la fiesta de Pesach, pues puede llegar a pasar, es quemarlo de inmediato. Pero como es Shabbat, no se puede quemar el hametz de inmediato. Y y entonces se tapa y queda anulado como si fuera el polvo. Se pasa Pesach los 2 días y después se quema ese hametz, esa jalá que quedó. Obviamente no se puede echar a la basura ni nada porque es un elemento sagrado. Esa es la mayoría de los que usan esa costumbre. Sin embargo, hay algunos, como los sirios, que tienen la costumbre o la tradición de utilizar matzá, por ejemplo, de chocolate, kosher le pesa el Shabbat y hacer amotz y leje minjares. Pues por lo general se sigue la primera costumbre. Me preguntan en Colombia cuál es la espelta. No tengo ni la menor idea cuál es la espelta aquí en Colombia. Vamos a ver si hay una foto de la espelta. Espelta. Mientras aparece la foto, sí, se acostumbran a hacer unas jalot. De hecho, se hace jalot sumamente para cumplir la obligación, es decir, se come un kasait, lo que constituye 26 gramos de jalot. Voy a colocar una foto de la espelta en la pantalla, para que ustedes la vean, porque no sé si eso tiene otro nombre aquí en Colombia. Y esta es la famosa espelta, para los que no la conocen y me están preguntando por interno. Esta es la espelta. Muy bien, no sé, no la conozco, no sé qué se hará con espelta, pero me imagino que habrá, eso se aplicará a algún pan o no sabría decirles. Eso sí lo podrían consultar. Muy bien, agradecemos a Kadosh Baruj Hu esta oportunidad. Recuerden, esta es la primera clase respecto al tema de Ilhot Pesach. Hemos visto los conceptos básicos antes de ya entrar al tema más complicado, que es el de la próxima clase, el día lunes, 8:30 de la noche, que es el tema que tiene que ver con la cacherización. Yo les aconsejo para este tema, a pesar que van a haber diapositivas más específicas en cada uno de los temas, que tomen nota, porque vamos a tener una larga clase respecto a la cacherización en cocina, con Agadá, con libún de una forma, libún de otra, productos en frío, productos en caliente, refrigeradores, qué pasa con las estufas, qué pasa con una y otra cosa. Recuerden, breve resumen para terminar la clase del día de hoy. Hablamos sobre el mes de Nisan, no ayunos, no vidu y tajanuin, no se recita el Salmo 2086, no se recita Sikateja. Hablamos del primero de Nisan, la Birkat Aguilanot, y también de nuestro Shabbat Akador, y de la tradición de Bedika Hametz que se hace el día anterior de Pesach y todas sus costumbres. Y por último, hablamos de la Lajot Mitzerehei, Mazón, Akesherin le pesa, de algunos productos que son kosher le pesa. Hablamos de los quinión, batel beshishim, las carnes, los lácteos y otra de esto. La próxima clase, Bezrat Hashem, veremos alajot, agalat, sharat, akelin le pesa, es decir, todo lo que se debe pasar por agalá, libum, shetifa y mucho más. Agradecemos a Kadosh Baruj Hu por esta oportunidad y a nuestra casa de estudio Bet Hillel que nos permite estudiar y aparte de eso, les recordamos que estas clases van a quedar en la página de
de nuestra comunidad para que las repiten. ¿Listo? Muy bien, hacen preguntas rápidamente, preguntas así, vamos a ver, se puede dejarlo más pequeño, que para el Bedika Hametz, cuando en la casa ya no hay niños, se hace de todos modos, la tradición sí, no importa que no haya niños, se hace la tradición de Bedika Hametz con los grandes. Si uno vive en una pensión estudiantil donde se comparte cocina como haría uno, prácticamente, qué complicado, pero una idea así rápidamente, si la persona tiene una habitación para ella sola, debe hacer Bedikajames en su habitación. Y respecto a la comida, wow, súper complicado, porque la persona ya no podría utilizar sus ollas ni ninguna nada de eso, y tendría que comer en platos plásticos, cocinar su propia comida en Pesaj, ¿listo? Si fuera así. Más eso es complicado más aún si es una pensión estudiantil en donde le dan la comida. Sin embargo, ahí sí es difícil, pegámosle a Hashem. Yo creo que lo más fácil sería tomar unas vacaciones en la pensión estudiantil. Sin embargo, debería ser apropiado meditar sobre el respecto y empezar a planear su comida, aparte de lo que pueda ofrecerle durante esos días en su pensión estudiantil. Cal, Kal Hamira, repite. Ok, Kal Hamira es una bendición que se hace para anular el Hametz. Se hace 2 veces después de la revisión en la noche con la velita, con los pedazos y después de quemar el Hametz. Esa bendición la encontraremos en el Sidur Metsuya en Setov. Anillos de Besrat Hashem, podemos estudiar más esa lección. Ayuno de los primogénitos este año obviamente se hace antes de Pesaj, pero como cae Shabbat, entonces el ayuno de los primogénitos, que lo hablaremos solo al final, se hace el día viernes. Leila Tov, muy bien. Gracias a todos ustedes por solo una fiesta mitzvah lo puedes. Ok, muy bien. Creo que no quedaron más preguntas. Agradecemos a Kadosh Baruj Hu y a todos ustedes que se conectaron. Por favor, no se pierdan el resto de clases que sigue las partes más importantes e interesantes. A todos ustedes les doy gracias. Feliz noche. Que Kadosh Baruj Hu los bendiga y los guarde y que los ayude a tener un Pesach kosher besameach. Laila tov lekulam. Gracias, Raf. Gracias, Rab, Laila Top. Gracias, Rabino. Buenas noches. La chica de la pensión que pida posada en una casa judía.